¿Qué tal? Soy Martín y voy a hacer un video sobre funciones implícitas. Bueno, es el 2 de funciones implícitas y te recuerdo que está el 1 que trata, digamos, sobre la parte escalar y esta sería la parte vectorial, si hubiera que darle algún nombre, ¿sí? Bueno, otro de los materiales que tenemos en Análisis Matemático 2 en la Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. Y vamos a arrancar con una motivación para entender este tema que es un poquito, es muy interesante, pero ofrece alguna dificultad, sobre todo si uno no tiene una analogía, porque la notación molesta, ¿sí? Consideremos el sistema de ecuaciones 2x más 3y más 4z igual 5, 6x más 7y más 8z igual 9. ¿Está bien? Bueno, obviamente vos estás al tanto que la interpretación geométrica de los x y z, tales que se satisfacen estas dos ecuaciones, es una recta porque es la intersección de estos dos planos, ¿no es cierto? Este es un plano, este es otro plano. Y cuando yo interseco dos planos, en general, puede haber una situación excepcional, ¿no? La intersección es una recta. ¿Está bien? Ahora, para cada x, hay un y y un z, o sea, si suponete que x fuera 0, entonces acá no hay x, ¿no? Entonces vos tenés el sistema 3y más 4z igual 5, 7y más 8z igual 9. Bueno, si vos no mirás esto, me podés decir que para x igual 0 y z vale una determinada cosa. Después si x fuera 1, bueno, entonces habría que poner acá 1 y en general si fuera cualquier valor x, ¿sí? Bueno, restando 2x y acá restando 6x, ¿sí? El sistema que tendríamos sería 3y más 4z igual a 5 menos 2x y 7y más 8z igual a 9 menos 6x. O sea, la pregunta ahora es, para cada x, este miembro derecho, digamos, va a dar un vector, una primera componente y una segunda componente. Entonces, la solución y z, ¿sí? Bueno, dependiendo de x, habrá una solución que ya no va a ser un número, va a depender del x que vos pusiste y la z va a depender del x que vos hayas puesto. Por ejemplo, con x igual 1, acá dice 3 y acá dice 3, justo también. Entonces, 3y más 4z igual 3 y 7y más 8z igual 3, bueno, tendrá una solución y que te va a dar un y un z, ¿sí? Para x igual 1, después para x igual 2. Entonces, en general la solución y z van a depender de x, ¿sí? Ahora, ¿hay solución única? Bueno, clave, vos sabés muy bien que para que haya solución única es que el determinante de este sistema, o si querés de la matriz que compone este sistema, ¿sí? 3, 4, 7, 8, sea distinto de 0. 3 por 8, 24, menos 28, menos 4 es distinto de 0. ¿Está bien? O sea, si este determinante es distinto de 0, bueno, para cada x hay un y y un z. Entonces ahí, para cada x es importante esto, hay un y y un z. Yo te llamo la atención en que estos números 3, 4, 7 y 8, ¿sí? Se pueden considerar derivadas parciales de esta función y esta función. O sea, si uno llamara f a todo esto, 2x más 3y más 4z, y g de x y z a 6x más 7y más 8z, este 3 incidentalmente es la derivada de f respecto de y, ¿no es cierto? ¿No es cierto que la derivada de f respecto de y es este 3? La derivada de f respecto de z es este 4, ¿sí? La g'y es 7 y la g'z es 8. O sea, pareciera que hay una pequeña relación entre estos numeritos y las derivadas, ¿sí? De este determinante que se obtuvo en vez de un sistema lineal de formar unas derivadas, ¿sí? Es una analogía que nos va a ser útil ahora. Ahora, no siempre ocurre que la intersección de dos planos es una recta. Por ejemplo, mira, yo tengo 2x más 3y más 4z igual 5 y después 4x más 6y más 8z igual 9. La primera ecuación, si yo el primer miembro de la ecuación lo multiplico por 2, la primera ecuación lo multiplico por 2, bueno, me queda 4, 6, 8, ¿no? Porque es por 2, pero claro, acá no lo multiplique por 2, ¿sí? Y bueno, entonces estos dos planos, digamos que son paralelos, ¿sí? Y no se intersecan. O sea, aparentemente la intersección de dos planos no siempre es una recta, ¿está bien? ¿Y por qué ocurre esto? Mira, una analogía que también nos va a ser útil. Si yo paso restando el 2x como antes, paso el 4x como antes restando, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el determinante de este sistema? Mira, 3, 4, 6, 8, ¿no? 3, 4, 6, 8. 3 por 8, 24, menos 24, 0. ¿Ves? Acá esto nos está arruinando la vida. O sea, si yo hiciera la analogía f'y, f'z, g'y, g'z, ese determinante, digamos, me da 0.
ya no hay obligación de que para cada x haya un y y un z, e inclusive tal vez haya más de uno, ¿está bien? Pero no hay solución única. Cuando hay solución única es cuando el determinante es distinto de cero, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto algunas veces significa que la intersección de dos planos no es una recta. Pero volvamos al caso anterior, al caso agradable, digamos. Y supongamos que yo abandono el álgebra lineal y acá pongo cuadrado, seno de y, qué sé yo. Entonces, claro, esta figura que es toda plana o rectilínea, si es todo lineal acá, y bueno, se va a curvar, también va a aparecer como que f de x y z igual 0 tal vez sea, en vez de un plano, una superficie, en efecto es la superficie de nivel 0 de f, ¿no es cierto? Y g de x y z igual 0, tal vez en vez de ser un plano sea esta superficie blanca, es la superficie de nivel 0 de g, y la intersección de estas dos superficies, y ya no es más una recta, porque claro, de dos planos era una recta, de dos superficies yo propondría que es una curva. Entonces en general yo voy a pararme en un punto que está en ambas superficies y mi pregunta es si va a haber una curva, ¿sí? Inclusive regular, vamos a estar interesados, que pasa por ese punto y que está en la intersección de las dos superficies. ¿Está bien? Bueno, esto es una motivación, por supuesto, no alcanza para lo que nosotros queremos ver. Entonces nos vamos a funciones definidas implícitamente por un sistema de ecuaciones. Vamos a introducir una notación. ¿Sí? Ricardo en la síntesis S4 nos pone una nueva notación acá y que queremos darle bolilla y vamos a ejemplificarla con 3 y 2. Sea f vector, que va de R3 en R2, la función f de x y z igual, y bueno, si va de R3, acá va a haber tres componentes, ¿no? X y Z, porque va de R3. Y como va a R2, bueno, habrá una coma, f1 de x y z y f2 de x y z. Y supongamos que f es una función C1 en un entorno de un punto x0 y 0z0. Con derivada de f1, f2 respecto de iz en el punto x0 y 0z0, ¿sí? Con este simbolito, ¿sí? Denotamos al determinante de la matriz jacobiana de f en el punto x0 y 0z0. ¿Te acuerdas lo que es la matriz jacobiana? Tomarle derivadas parciales a esto, pero considerando que esta función f vector solo depende de y y de z. O sea, imaginamos que x no está variando, ¿está bien? Entonces, si depende solo de y y z, bueno, habrá una derivada de esto respecto de y, f1 respecto de z, f2 respecto de y, f2 respecto de z. Eso es lo que está escrito acá, mira. Determinante jacobiano de f1 y f2 respecto de las variables y y z en el punto x0 y 0z0 es f1i, ¿ves cómo está acá? f1i, f1z, f2i, eso está acá, f2z, y cuando lo evaluamos en puntos x0 y 0z0, esto se transforma en numeritos, ¿sí? Hacemos este por este, menos este por este, como todo el mundo sabe. Y por un pequeño abuso de notación, supongamos que esto, para borrar un poquito, sacamos todo el x0 y 0z0 afuera y escribimos f1i, f1z, f2i, f2z en x0 y 0z0. Pero cómo se calcula es así, ¿está bien? Inclusive un extra abuso de notación, acá podremos sacar inclusive los simbolitos de derivada, que a veces molestan un poco. Entonces directamente ponemos f1, f2, f1, f2 y z, ¿sí? En el punto x0 y 0z0. O sea, todo esto es notación, 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 y esto es cómo se calcula, ¿sí? Pero vas a ver que esto vos no vas a tener ningún problema, es muy sencillo para vos. Mira qué bien que se entiende con un ejemplo. Supongamos que f de x y z vale x cuadrado más y menos 2z, ¿ves? Esa sería la f1, y x más y por z, eso sería la f2. Entonces, ¿quién sería el determinante jacobiano de f1 en f2 respecto de iz en el punto 1, 2, 3? Es una papa, mira. f1i, f1z, eso va acá, y f2i, f2z, eso va acá abajo. Mirá. Agarremos la primera componente y derivémosla respecto de i, 1. Respecto de z, menos 2. Esta segunda componente respecto de i, z, y esta segunda respecto de z, i. Bueno, y cuando lo evaluamos en 1, 2, 3, acá no hay mucho para evaluar, ¿sí? Porque justo era lineal esto, ¿sí? 1 menos 2, y acá z es 3, así que va acá 3, y es 2. Conclusión, acá me queda 2 menos 6, o sea, 2 más 6, 8. O sea que el determinante jacobiano, ¿sí? De f1, f2 respecto de iz en el punto 1, 2, 3 es 8, ¿sí? Y esto nos permite ir al teorema de Cosci-Dini, que Ricardo nos pone n y m general, y yo estoy practicando con vos ahora n igual 1
m igual 2. ¿Sí? Después al final del video vamos a hablar del caso 2,2 y el caso nm, que ya es tan grande las variables y los jacobianos que es muy molesto, digamos, pero no te va a costar entenderlo y podés ir a la síntesis S4 y vas a ver que se entiende perfecto. Teorema de Cossidini, entonces. Sea f que va de un dominio D incluido en R3 en R2, digamos f de x y z, y para no poner subíndice, ¿sí? Te lo llamé f minúscula de x y z, g minúscula de x y z. Y sea A el punto x0 y 0, z0 perteneciente a D. Sí, pasan estas tres cosas. Para empezar, f de A igual 0, o sea, yo agarro esta función, ¿sí?, de tres variables, escalar, la evalúo en A, me vale 0, y g de A igual 0, o equivalentemente se puede poner que el f vector en A vale el vector 0, no hay ningún problema. Si f y g, si cada una de las componentes son C1 en un entorno de A, ¿te acordás lo que significa C1 sin duda? Que las derivadas parciales son continuas, ¿sí?, en un entorno de A. Y si el determinante jacobiano de f y g respecto de las variables y y z, ¿sí? Y z porque vamos a despejar la y y la z en función de la x. Como hicimos al principio, ¿viste que pasábamos la x en el sistema de ecuaciones que teníamos? Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Si es el determinante de f y g respecto de y z en el punto A, ¿que cómo lo escribiríamos? Bueno, según las múltiples notaciones que vimos recién, f' y, f' z, ¿no? g' y, g' z en el punto A es distinto de 0. Si pasan estas tres cosas, entonces el sistema de ecuaciones f de x y z igual 0, g de x y z igual 0, ves que es una generalización de lo que nosotros hicimos antes, ¿sí?, define implícitamente a y en función de x, o sea, de y igual alfa de x y z igual beta de x, con la definición define implícitamente que nos dio Ricardo en la síntesis S4A, y que nosotros vimos en el video anterior, pero te resumo en español. Donde dice y vos pones acá alfa de x, y donde dice z beta de x y da 0, y lo mismo acá, alfa de x y beta de x da 0, ¿sí? O sea, la y y la z dependen de x, esa es la idea, en resumen, ¿no? Cumpliéndose que para todo x en un entorno del punto x0, bueno, para empezar alfa de x0 vale 0, o sea, alfa de x0 vale 0, beta de x0 vale z0, o sea, es una buena idea, ¿sí?, que vos pongas acá x0 y te valga y0 z0 cuando pones estas funciones acá. Alfa y beta son únicas, ¿sí?, que pasan por este punto, ¿sí? Y además alfa y beta son diferenciables, son funciones de una variable, así que pueden tener derivada. Bueno, resulta que son diferenciables. Y además, ¿cómo se pueden calcular esas derivadas? Bueno, alfa prima x, ¿no? Obviamente, porque es la única variable que hay. En el punto x0, ¿cuánto vale? Es muy simple, mirá. Este menos, ¿te acordás que siempre iba un menos en el video anterior? Bueno, eso sale de que pasas al otro lado. Este menos aparece siempre. Y abajo va el determinante jacobiano de f y g respecto de las variables y z, ¿sí? Que fíjate que acá dice que es distinto de 0 en el punto A. O sea, puede estar acá abajo. ¿Y cómo hago para calcular la derivada de alfa, ¿sí?, que es la y de función de alfa, respecto de x? Mirá, donde dice y, la cambio por x. ¿Ves que acá dice y, x? Entonces, dejo todo lo demás como está. FGZ, ¿ves? FGZ lo dejo como está. Pero como quiero derivar la y respecto de la x, en el numerador pongo x en vez de y. Entonces, de acuerdo a nuestra notación, este jacobiano que sería f'x, f'z, g'x, g'z, en x0 y 0z0. ¿Está bien? Tenemos un ejercicio, no te preocupes. Y beta prima en x0, ¿cuánto va a valer? Bueno, como ahora queremos derivar la z, vos siempre tenés que armar el de abajo. El de abajo tiene a las variables que vos querés despejar o definir implícitamente. ¿Viste que vos querés definir la y y la z? Porque acá dice la y y la z. Entonces va fg y z, eso no hay duda. Pero como queremos derivar z, la z, ¿sí?, respecto de x, bueno, donde dice z, en el numerador ponemos x, ¿sí? Y evaluamos todo esto en x0 y 0z0, y eso te va a dar la derivada de alfa y de beta en el punto x0. Vamos a decir, ¿pero tanto lío, Martín? Y sí, porque alfa y beta vos no las vas a tener, están definidas implícitamente, pero f, g, todo esto, eso sí lo tenés porque es el sistema de ecuaciones. Entonces te expresa las derivadas de algo que no tenés en función de algo que sí tenés. ¿Está bien? Esa es la potencia del teorema de Cossidini. Y por suerte tenemos un ejemplo que nos da Ricardo, ¿sí? Lo modificé un poquito para agregarle alguna cosa, ¿sí? Está en la página 8 de la síntesis S4B.
¿sí? Demuestre que el sistema de ecuaciones xy más x cuadrado menos xz más 2 igual 0, esto en el apunte de Ricardo, algunas cosas están de este lado, yo ya las pasé para acá para ahorrar un poquito de espacio, ¿sí? Logaritmo de x menos y por z más 4 igual 0, demuestre que este sistema de ecuaciones define una curva regular en un entorno del punto a igual 2, 1, 4 y analice si la recta tangente en dicho punto tiene algún punto en común con la recta de ecuación x raya, x vector igual a 2 lambda, lambda menos 5 lambda. Por el momento esto es una parte posterior, es un problema extra, analizar si la recta tangente, primero hallemos la recta tangente y después veamos qué hacemos con esa recta tangente. Pero en definitiva, esto es un conjunto de nivel 0 de una función de 3 variables, este es otro, y aparentemente estas dos superficies, digamos, definen una curva regular en un entorno del punto 2, 1, 4. Bueno, para eso tenemos que verificar el teorema de la función implícita para este caso. Entonces es evidente que nos conviene definir como f de x y z a todo esto, es el ejemplo anterior, ¿sí? Y como g de x y z a todo esto. Te puse mayúsculas, pero no te confundas con qué es la f vector. Son funciones escalares. ¿Ves? Esto da un escalar. Vos pones x y z, esto da un número. ¿Está bien? Y veamos si se cumplen las hipótesis del teorema de la función implícita. Bueno, vamos a ver. Para empezar, en el punto 2, 1, 4 tiene que dar 0. ¿Te acordás? Era una de las hipótesis. Claro, para empezar que el punto 2, 1, 4 esté en ambas superficies. Bueno, vamos a ver. 2, 1, 4. Entonces ponemos acá. 2 por 1, 2. 2. 2 al cuadrado, 4. 2 por 4, 8, ¿no? 2 por x por z, y más 2, que vale siempre. Entonces 2 más 4, 6, más 2, 8, menos 8, 0. Perfecto. Entonces quiere decir que este punto está en esta superficie de nivel 0 de esta f. G de 2, 1, 4, bueno, vamos a ver. 2 menos 1, 1, ¿no? Logaritmo 1, 0, y por z. 1 por 4, 4, menos 4 más 4, 0. Perfecto. Entonces, el punto este está en ambas superficies. Claro, porque si no, ni sigamos hablando, ¿sí? Aparentemente por ese punto pasa una curva que está en la intersección de las dos superficies. Lo otro que hay que verificar es que las funciones f y g son C1, ¿te acordás? Bueno, es lo mismo que decir que los gradientes son continuos. ¿Sí? Esto ya lo hemos hablado, como el gradiente tiene las derivadas parciales, la función es C1, si sus derivadas parciales son continuas. ¿Está bien? Bueno, ¿cuánto vale el gradiente de f en un punto x y z? Bueno, vamos a ver acá. Respecto de x me queda y más 2x, ¿no? Menos z, no hay duda. Respecto de y, este solo, x. Y respecto de z, menos x. ¿Y gradiente de g en x y z cuánto vale? Bueno, 1 sobre x menos y, ¿no es cierto? 1 sobre x menos y. Respecto de y sería 1 sobre x menos y por menos 1, porque la regla cadena acá, ¿no? Menos z, porque esto acá había una y, menos z, y respecto de z, menos y. Son continuos en un entorno del punto 2, 1, 4. No vas a decir, no sé ahí, Martín, esa división. No te preocupes, porque 2 menos 1, 1, ¿sí? Y cociente de continua, salvo que sea 0, el denominador, es una función continua. ¿Está bien? Y ahora nosotros queremos ver que define una curva regular. Bueno, esto se hace viendo que ese jacobiano respecto de y, z, o respecto de x, z, o la variable que vos elijas, que va a parametrizar la curva, esa intersección, que ese jacobiano sea distinto de 0. Entonces, bueno, elegimos acá porque se nos cantó, pero podrías haber puesto x, z, que vos quieras, digamos. Si el determinante jacobiano de f y g respecto de y, z en el punto A, que cómo era esto, acordate, mira, f', f', z, g', g', ¿sí? Esto. En el punto A tiene que ser distinto de 0. Bueno, vamos a ver. F'I lo tenemos acá, porque esto es F'X, F'I, F'Z. Así que F'I es X, y cuando lo evaluamos en 2, 2. F'Z menos X, menos 2. G'I, acordate que esto vale, el denominador vale 1, porque 2 menos 1, 1. Menos 1, menos 4, porque Z es 4, menos 5. Y G'Z es menos I y es 1, así que menos 1. Conclusión, este determinante jacobiano vale menos 2, menos 10, porque este menos o menos más, pero el menos del determinante, menos 12, distinto de 0. Muy bien. Hemos verificado las tres hipótesis del teorema de la función implícita. ¿Eso qué significa? Que entonces existe una curva regular que pasa por el punto 2, 1, 4 con lo que eso significa en la tesis
del teorema de la función implícita. ¿Está bien? Alcanza esto para decir que define una curva regular en el punto 2, 1, 4. Estas tres cosas. ¿Está bien? Pero para hallar un vector tangente a C en A, vamos a proceder geométricamente. Y es muy interesante la idea, y haceme caso porque esto es muy probable que se tome. ¿Sí? Vos suponete que la superficie de nivel 0 de f, ¿sí? ¿Te acuerdas? Acá está f de x y z igual a 0, ¿sí? Es esta que está acá. ¿Sí? Es esta que está acá. ¿Está bien? Y la superficie de nivel 0 de g es esta que está acá. ¿Está bien? Bueno, este sería el punto A. No te escribí ahí cuál es el punto porque oscurece mucho. Este es el punto A y esta es la curva que nosotros hemos demostrado que está definida como intersección de estas dos superficies que pasa por el punto A, ¿sí? En el sentido del teorema de la función implícita. Pero no importa, esta curva ya hemos probado que existe. Bueno, ahora nosotros queremos hallar el vector tangente, porque nos pregunta, analice si la recta tangente cruza a una determinada recta en otro punto. Entonces, evidentemente nos interesa este vector tangente. Yo creo que se entiende muy bien. Mira, este vector tangente está como apoyado sobre la superficie sigma f, porque claro, justamente es un vector tangente. Lo tangente está apoyado suavemente, digamos, sobre la superficie. Y de la misma manera está apoyado sobre la superficie sigma sub g. ¿Está bien? Porque este vector es tangente a ambas superficies. ¿Está bien? Bueno, entonces, digamos que es tangente a la curva intersección de esas dos superficies. Ahora, olvidémonos por un momento de la segunda superficie, de sigma sub g. Entonces, bueno, yo perpendicular a esta superficie sigma sub f en el punto A, tengo un vector normal, que lo puedo hallar con el gradiente de f, ¿sí? En el punto A. ¿Está bien? Este vector normal es fácil de calcular. No es lo que me importa ahora porque me importa la idea geométrica. Este es el gradiente de f en A, pero no importa, porque claro, es normal a esta superficie, así que este es perpendicular a este vector D, porque este está apoyado en la superficie y este sale normal a la superficie. Entonces, obviamente, ahí hay un ángulo recto. Ahora, olvidémonos de sigma f, vamos con sigma g. Perpendicular a esta superficie, está el vector n2 que se puede calcular como gradiente de g en este punto. Ahora, como este vector d, este fundamental, está apoyado sobre la superficie sigma g, está apoyado en todos lados, está apoyado en sigma g, en sigma f y sobre la curva c. Como este es tangente y este es normal, el producto interno entre estos dos vectores es 0, o lo que es lo mismo, n2 es perpendicular a d. Entonces vos fíjate, mira, este vector d es perpendicular a este y a este. Bueno, entonces este vector d tiene que ser un múltiplo del producto vectorial entre estos dos vectores. ¿Se entiende? Y eso ya está, porque me dirige la recta tangente. Este vector d, o un vector tangente a la curva c en este punto, es el producto vectorial de estos dos vectores, ¿no es cierto? Porque este vector es perpendicular tanto a n1, ¿ves? Acá está claro, como a n2, acá está claro. Entonces, ¿cómo obtengo este vector de tangente a la curva C intersección de estas dos superficies? Producto vectorial de los gradientes, ya está. Y bueno, eso es precisamente lo que acá tenemos escrito y que nos hace Ricardo acá en detalle. El vector de sub 0, ¿sí?, se obtiene como gradiente de f en A, producto vectorial, gradiente de g en A. Y bueno, este producto vectorial, ¿cómo se hace? Yo te recuerdo, si te escribo acá por las dudas. Gradiente de f era esto y gradiente de g era esto, ¿te acordás? Bueno, cuando evalúo en 2, 1, 4, por ejemplo acá, a ver, vamos a ver. 1 más 4, 5, menos 4, 1. Después vamos acá, x, 2, menos x, menos 2. Esto, acordate, este denominador, acordate que vale 1, 2 menos 1, 1. Así que acá va 1, acá va menos 1, menos z, menos 4, menos 1, menos 4, menos 5, y acá menos i, y es 1, así que menos 1. Entonces este producto vectorial, ¿cuánto vale? Bueno, menos 2, menos 10, menos 12, menos 1, más 2, 1, pero cambia de signo porque el de medio cambia de signo, acordate, y menos 5, menos 2, menos 7. Conclusión, este producto vectorial, ¿sí?, me da el vector de 0, que era tangente a la curva intersección en el gráfico anterior. A ver si lo pongo una vez más. Este vector tangente, ¿sí?, es el que acabamos de hallar. Es el producto vectorial de los dos gradientes. Chao. ¿Está bien? Menos 2, menos 1, menos 7. Eso lo obtuvimos evaluando esto que teníamos calculado en la página anterior.
Y bueno, entonces ahora, ¿qué hago? Bueno, calculo la ecuación de la recta tangente que estamos buscando. Es el punto más t por este vector. Entonces, una ecuación vectorial para la recta tangente pedida es x vector igual 214 más t por menos 12 menos 1 menos 7. Y bueno, acá haciendo una cuentita, esto es 2 menos 12t, 1 menos t, 1 menos t, ¿no es cierto? Y 4 menos 7t. ¿Está bien? Bueno, y ahora ya está la parte, digamos, nueva. Ahora vamos a repasar un concepto geométrico. Para intersecar esta recta, que depende de t, digamos, el parámetro es t, y con esta recta que depende de lambda, si vos querés que haya un punto de intersección, tiene que haber un valor de t y uno de lambda, que en simultáneo haga la primera igualdad lo mismo, la segunda componente lo mismo y la tercera componente lo mismo. O sea, se busca dos valores de lambda y t que haga que 2 menos 12t sea 2 lambda, que 1 menos t sea lambda menos 5 y que 4 menos 7t sea lambda. Bueno, luego pensá geométricamente, mirá. En el espacio, dos rectas es difícil que se crucen, ¿sí? Por eso no chocan los aviones, qué sé yo, digamos, así de simple. Pero digamos, es muy difícil que se crucen dos rectas, porque claro, acá hay tres ecuaciones y dos incógnitas. Y esto en principio es incompatible. Bueno, por ejemplo, multiplicás la segunda ecuación por 12 y restás, ¿sí? Y se saca que obligatoriamente para que la primera y la segunda se satisfagan, lambda tiene que ser 7 y t tiene que ser menos 1. Mira, vamos a ver. No te lo hago esto porque ya sabes. 2 por 7, 14, menos 1 acá, menos 12 más 2, 14. Y después si pongo acá lambda igual 7 menos 5, 2 y 1 menos menos 1, 2. O sea, 7 y menos 1 son los únicos valores que hacen estas dos igualdades ciertas, digamos. Pero hacen esta tercera. Y bueno, vamos a ver. Si yo pongo acá 7 y acá pongo menos 1, me queda 11 igual 7. No satisfacen la tercera. Entonces, ¿esto qué te está diciendo? Que no hay un punto en común entre las dos rectas que nos han dado. ¿Sí? Si acá hubiese habido un plano era más probable. ¿Está bien? Pues sí, una recta y un plano en R3 es más probable que se crucen. Pero bueno, dos rectas es más difícil, pero podrían haberse cruzado. Bueno, no significa que no se cruzan siempre. ¿Está bien? Bueno, y en la descripción del video te dejo dos videos más oficiales de la cátedra, otro que tiene dos ecuaciones con tres incógnitas y uno que tiene dos ecuaciones con cuatro incógnitas, que está buenísimo para que vos fijes eso de los jacobianos, vas a ver qué claro te queda una vez que hayas visto ese video. Bueno, seguramente te estés preparando muy bien, ¿sí? Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.